les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos de manera súper especial. Soy su hermano y amigo Víctor Alexander y venimos en esta hora con un poderoso estudio para bendición y edificación suya de manera súper especial. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor tiene siempre una enseñanza para nuestra vida, así que no se crea que usted lo sabe todo. En esta semana, durante el transcurso de esta semana, hemos estado hablando del carácter cristiano. Primero hablamos de lo que es un carácter dócil en el cristiano. Hablamos también de lo que es la integridad en el carácter cristiano. Y también hablamos también, gloria al Señor, gloria a Dios, hablamos también de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Hablamos del fruto del Espíritu Santo ayer, en el carácter cristiano. También hablamos de la integridad y hablamos también de la docilidad, que el cristiano tiene que ser dócil, tiene que ser humilde. Ahora, dentro del tema del carácter cristiano, hoy vamos a hablar de la misericordia. La misericordia dentro de lo que es el carácter cristiano. Es un tema muy importante porque la misericordia es uno de los pilares fundamentales de lo que es el Evangelio de Cristo. Lamentablemente hoy en día la misericordia está escaseando. Mucha gente que hoy en día cae y se aparta del Señor es fuertemente golpeado por mucha gente que se cree superior, por mucha gente que se cree perfecto, por mucha gente que se cree demasiado grande, y destruyen a la gente, destruyen al caído más lo que está destruido con su lengua, en vez de restaurarlo con espíritu de mansedumbre para que regrese el camino. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y la palabra de Dios dice que el juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Dice la Biblia también que la misericordia triunfa sobre el juicio. Todo el que está en la iglesia en un banco sentado está ahí es porque Dios lo ha permitido con sus infinitas misericordias. Si usted y yo estamos de pie, es por la misericordia de Dios, no es por nuestra propia fuerza, mi hermano oyente. Si usted y yo estamos de pie, ha sido por la misericordia y la gracia de nuestro Señor, no es por nuestra fuerza. Todo el que está metido en el templo, todo el que pertenece al pueblo de Dios, todo el que usted ve predicando, adorando, ministrando, echando fuera a demonios, lo hace es por la misericordia de Dios, no lo hace por su propia fuerza, mis hermanos. Porque si fuera por nuestra propia fuerza, hace tiempo ya hubiéramos estado muertos, tanto en delitos y pecados como también físicamente. En otras palabras, ya Satanás nos hubiera comido con yuca hace rato si fuera con nuestra propia fuerza. Nosotros somos débiles, mis hermanos. Nosotros no somos fuertes. Somos fuertes es porque el Señor está con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, ya hace tiempo el enemigo hubiera hecho con nosotros lo que le da la gana. Aleluya. Pero bien, sin más preámbulo, vamos al estudio. Repito, el tema del estudio es el carácter cristiano y la misericordia. Base bíblica, Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Repito, base bíblica, Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Aleluya. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra la comenzamos a leer en Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Dice así la palabra. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa era la vida eterna? Él le dijo, qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, dámele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aleluya, gloria al Señor. Padre eterno, Dios santo, te damos gracias por este precioso momento. Mira, Padre, te presentamos este estudio. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú seas el autor de este estudio, tú seas, Padre, el maestro de este estudio. El artista es tú detrás del telón, Padre celestial. Yo simplemente soy un instrumento usado por ti para traer bendición y edificación para tu pueblo. Oh Dios, detrás del telón el artista eres tú. Detrás del telón el protagonista eres tú, Dios mío. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, les recuerdo el título, El carácter cristiano y la misericordia. Aquí vemos un pasaje un poco famoso sobre lo que es la parábola del samaritano. En esos tiempos, según los judíos, los samaritanos eran semejantes a los perros. Los samaritanos no se juntaban con los judíos, ni los judíos con los samaritanos. Había conflictos entre samaritanos y judíos. Y según los judíos, los samaritanos eran como perros. Sin embargo, aquí en esta parábola, el Señor utilizó como ejemplo a un samaritano, como queriendo decir que aunque los judíos tomaban a los samaritanos como perros, muchas veces los samaritanos actuaban mucho mejor que ellos. Porque recuerden que los líderes religiosos de Israel, los escribas y fariseos y principales sacerdotes, no practicaban la ley, le enseñaban la ley al pueblo, pero ellos no practicaban la ley. Y además, a la ley de Moisés, ellos le añadieron muchas otras cosas que simplemente eran tradiciones y mandamientos de hombres. Muchas de esas leyes que ellos le añadieron al antiguo pacto fueron simplemente mandamientos de hombres y cosas que eran simplemente tradiciones de ellos, cosas de las cuales ellos no movían ni un dedo, ellos no practicaban la ley y los mandamientos de Moisés. Y muchas veces ellos ponían por encima hasta de la vida, hasta de la misma vida humana, hasta de la misma vida del pueblo, sus tradiciones y mandamientos. Sin embargo, los escribas y fariseos, o mejor dicho, los líderes espirituales,
no tenían en cuenta, no ponían en cuenta lo que era lo más importante, como lo que era el amor, la misericordia, la fe, la esperanza, la humildad y esas cosas. Los escribas y fariseos eran muy sabios, eran muy inteligentes en el conocimiento de la ley, pero no practicaban la ley, porque ellos decían y no hacían. Ellos ponían muy por arriba sus tradiciones y sus mandamientos y sus ordenanzas, más o sea, le daban más importancia a sus tradiciones y ordenanzas y mandamientos que a la misma vida humana y al mismo bienestar del pueblo. O sea, para ellos sus tradiciones eran más importantes que el bienestar del mismo pueblo de Dios. Ellos nunca le daban importancia a cosas como el amor y la misericordia. Se sabían la ley, pero no tenían amor, no tenían misericordia, eran sepulcro blanqueados. Gloria al Señor. Entonces, el pensamiento dice, Dios ha tenido misericordia de nosotros al enviar a Jesús para salvarnos. Nosotros también debemos mostrar misericordia hacia nuestros semejantes. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer ahora, vamos ahora a la Biblia. Gloria al Señor, donde vamos a leer sobre unos cuantos ejemplos bíblicos que nos dan a entender sobre la importancia de ser misericordioso. Como les decía, los escribas y fariseos no tenían misericordia de la gente. Estaban para señalar, para juzgar, enseñaban a la gente la ley, pero al fin y al cabo ellos no vivían lo que enseñaban. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y no le daban importancia a lo que era el amor y la misericordia hacia el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leerlo del 1 al 7. Aleluya. Vamos a leerlo del 1 al 7. Aleluya. Dice así. Segunda de Samuel 9 del 1 al 7. Dice así. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya, gloria al Señor. Como sabrán ustedes sobre la historia de David, recuerden bastante bien que, que David fue envidiado por Saúl. Porque recuerden que Dios se apartó de Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque éste desobedeció. Dios le dio una orden a Saúl para que éste obedeciera, sin embargo Saúl se dejó llevar el pueblo y hizo otra cosa. Por cosas como estas, el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Luego Dios levantó a David para que suceda a Saúl. Después de esto, por medio del cierto canto de las danzarinas, de las bailarinas de esos tiempos,
entró a Saúl un espíritu de envidia y procuró matar a David. Y David tuvo que huir muchas veces para que Saúl no lo matara. Y tuvo que hasta esconderse muchas veces para protegerse de Saúl. Y fue tanto así, mis hermanos, que David tuvo dos oportunidades para matar a Saúl. Sin embargo, David decidió perdonarlo. El corazón que tuvo David es un ejemplo de lo que es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios es misericordioso. Un corazón conforme al corazón de Dios es misericordioso, mis hermanos. Está lleno de amor y de misericordia para perdonar. Glorificado sea el nombre de Cristo. Si David no hubiera tenido misericordia, hubiera matado ya a Saúl en la primera oportunidad que se le presentó para matarlo. Pero, como David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él decidió perdonarle la vida. Aleluya. Vamos ahora a otro. Gloria al Señor. Vamos ahora al Salmo 51. Repito, vamos al Salmo 51. Gloria al Señor. Salmo 51, del 1 al 11. Cuando David pecó, pidió a Dios la ministración de su piedad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva en un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Un salmo muy hermoso. Este salmo está basado en el suceso de David y Betsabé. David se quedó en su casa y se comenzó a pasar por el balcón del palacio y vio a Betsabé, la codició y adulteró con ella, fornicó con ella y mató a su esposo de manera indirecta. Mató indirectamente a su esposo. Y esto no fue del agrado de Dios. Sin embargo, Dios lo reprendió por medio del profeta Natán, lo reprendió fuertemente. Pero David se arrepintió. David luego se humilló ante el Señor y Dios lo perdonó. En su gran misericordia Dios lo perdonó, pero sin embargo las consecuencias vinieron y las consecuencias fueron grandes. La consecuencia fue que la espada nunca se apartaría de la casa de David. Y esa palabra se cumplió por medio de sus hijos. Un hijo de él violó a otra hija de él y luego a ese que violó a su hermana fue muerto a espada y luego Absalón se levantó contra él. Todo eso vino como consecuencia de su pecado con Betsabé. Aleluya. Gloria al Señor. Sin embargo, Dios, si nos humillamos delante de Dios y nos arrepentimos de nuestro pecado, el Señor nos va a escuchar desde los cielos y nos va a perdonar. Dice la Biblia que todo el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Repito, todo el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia.
Nosotros pecamos a diario. Cuando no es con la boca, es con la mente. Cuando no es con la mente, es con los ojos. Cuando no es con los ojos, es con los oídos. Cuando no es con los oídos, es con la mano. Cuando no es con la mano, es con los pies. Cuando no es una cosa en la otra. Nosotros pecamos diariamente. Sin embargo, por eso es que tenemos que pedirle perdón a Dios en nuestras oraciones todos los días. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios en nuestras oraciones, de darle gracias. Después de darle gracias al Señor, tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días porque pecamos de manera sencilla, pecamos con cualquier cosita. Glorificado sea el nombre de Dios. Hasta con una mala mirada que le demos a una persona estamos pecando. Con cualquier también palabra que salga de nuestra boca también pecamos también. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Dios en su infinita misericordia nos perdona. Y así mismo como Dios nos perdona siempre, así mismo tenemos que perdonar también a todo el que nos ofende. Así como Dios ha tenido misericordia de sacarnos del lodo, así mismo tenemos que tener misericordia de también del prójimo también. Aleluya. Bien, vamos ahora a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Eh, Gloria a Dios. Mateo capítulo 9, versículo 32 al 38. Aleluya. Jesús tenía compasión hacia las multitudes necesitadas. Aleluya. Vamos a leerlo. Mateo 9, del 32 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 32-38. Dice así. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fue el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba, y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia con el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aquí el Señor muestra la compasión al ver la situación del pueblo de Dios, al ver la situación de la gente que veía. Vivían una vida sin sentido, una vida sin rumbo. Así mismo es la vida de todo el que no conoce al Señor. Vive una vida sin sentido, caminando sin rumbo, caminando muchas veces sin saber hacia dónde va. Recordemos que ante el Señor somos semejantes a las ovejas. Y una oveja descarriada es una oveja sin pastor. Luego en cabrito. Los cabritos son los inconversos e impíos. Gloria al Señor. Y el Señor sigue aún teniendo misericordia de la humanidad, porque el Señor quiere la salvación de todo el mundo. Lamentablemente a mucha gente se le ha predicado el mensaje del Evangelio y mucha gente se ha hecho de la vista gorda y se ha hecho como si no con ellos. Mucha gente ha sido condenada a estar en el infierno por toda la eternidad y a mucha de esa gente se le predicó el Evangelio y en vez de escuchar, en vez de hacer caso, siguieron su vida desenfrenada. Hoy en día muchas de esas personas se perdieron y están sufriendo en el infierno ahora mismo por no haber escuchado el mensaje de salvación. El Señor quiere a todas las ovejas en su redil. El Señor ama a toda la humanidad y en su gran misericordia nos está usando a nosotros los evangélicos para llevar su mensaje con el objetivo de que la humanidad escuche y se aperciba y se entregue al Señor para Él perdonarlos y salvarlos. Aleluya.
Vamos ahora a Mateo capítulo 18, del 28 al 35. Mateo 18, del 28 al 35. Gloria al Señor. La misericordia recibida debemos mostrarla hacia otros también. Recuerde, mi hermano, así como Dios es misericordioso contigo, también sé misericordioso con tu hermano también. Aleluya. Dice así: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya, gloria al Señor. Si usted quiere, mis hermanos, que Dios escuche su oración, usted debe también perdonar a su hermano. Si usted quiere que Dios lo perdone, perdone también a su hermano. Eso no es fácil. Yo sé que no es fácil, mi hermano. Yo sé que no es fácil perdonar al que nos ha hecho daño, al que nos ha levantado calumnia, al que nos ha criticado, aquel que nos ha despreciado, aquel que nos ha maltratado. Es difícil perdonarlo. Yo sé que es difícil porque yo he pasado por eso. Hay momentos donde para crecer tenemos que perdonar mucho. Hay momentos que para crecer y para ser bendecido y para recibir la salvación debemos perdonar. Debemos perdonar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Debemos perdonar a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Debemos tener misericordia de la gente como Dios nos perdona a nosotros. Usted fuimos llamados para restaurar, no para pisotear a nadie, mis hermanos. Si usted ve a un hermano suyo que ha caído en pecado, vaya personalmente a usted y repréndalo con espíritu de mansedumbre para que ese hermano sea edificado y sea restaurado. No lo condenen ni tampoco lo envíe para el infierno, porque ni yo, usted no es Dios para estar mandando a nadie para el infierno. El que manda a la gente para el infierno se llama Dios. El único que tiene la autoridad de mandar a la gente al infierno se llama Dios. El deber nuestro, al ver a un hermano caído y en falta, es restaurarlo para que se levante y vuelva de nuevo al camino, y no criticarlo, no murmurarlo, ni tampoco difamarlo al hermano. O ahora, una cosa es que ese hermano comience a practicar el pecado y el Señor comience a reprenderlo personalmente una y otra vez, pero si ese hermano sigue en su obstinado corazón practicando ese pecado, entonces el Señor lo va a avergonzar en público. Yo se lo digo por experiencia propia. Si usted no hace caso ante las reprensiones que el Señor le da personalmente y usted sigue y sigue y sigue, entonces el Señor lo va a reprender en público. Porque ya el Señor lo reprendió a usted ya de manera personal de que eso está mal. Pero si usted sigue, entonces el Señor lo va a reprender en público. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, tengamos misericordia de la gente. Recuerde que usted está de pie, es la misericordia de Dios. Usted no está de pie por su propia fuerza. Usted
está de pie por su propia fuerza, mi hermano. Usted está de pie es por la misericordia y por la gracia de Dios. Tenga misericordia de su prójimo, como Dios ha tenido siempre misericordia de usted. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, y para concluir, vamos ahora a Marcos 9, del, del 14 al 23. Vamos a Marcos capítulo 9, del 14 al 23. Repito, Marcos 9, del 14 al 23. Dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, gloria a Dios, un padre invocó a la misericordia de Jesús respecto a su hijo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Seguía toda la gente viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y coge los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús respondió al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo es posible. Aleluya. Aquí, mis hermanos, un hombre acudió a Jesús para que tuviera misericordia de él para sanar a su hijo. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos, cada vez que tengamos un problema de gran índole, acudamos al Señor, no acudamos al hombre. El hombre a usted no le va a resolver ningún problema. Dios es quien le va a resolver el problema a usted. No acuda al hombre. El hombre no es perfecto. Acuda al Señor. Y el Señor en su gran misericordia escuchará su oración y la contestará a su tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Acuda al Señor y clame a Él y en su misericordia el Dios hará. Dios obrará conforme a su misericordia. Y también responderá su petición conforme a su tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero para eso, usted debe acudir a Dios y no al hombre. Aleluya. Bueno, vamos a leer otro versículo más. Disculpen, vamos a leer un versículo más. Vamos ahora a un pasaje más. Vamos a leer Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 del 18 al 24. Lucas capítulo 15 del 18 al 24. Dice así. Cuando el hijo pródigo regresó, su padre fue misericordioso. Aleluya. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus discípulos, sacar al mejor vestido y vestirle. Gloria a Dios.
gloria a Dios, sacar el vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Bien, mis hermanos, ya para terminar, aquí vemos un ejemplo de lo que es Dios cuando una persona se reconcilia con Él. Esta historia es un ejemplo del comportamiento de Dios o la reacción de Dios que toma Dios cuando un hijo, una persona que se alejó de Él, se reconcilia con Él. Si usted piensa, mis hermanos, que cuando un descarriado vuelve al Señor, el Señor le va a decir, mira, tú una vez me serviste y agarraste y te descarriaste, aquí no vuelva, no, el Señor no hace así. El Señor los recibe con brazos abiertos. Porque el Señor en su gran misericordia sabe que somos carne, sabe que somos polvo. Y Él sabe que somos débiles. Y cuando venimos a Él nos perdona y nos recibe con alegría y con gozo. El Señor no es como el hombre, mi hermano. Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre. Dios, el hombre no perdona, mi hermano. El hombre no perdona. El hombre, desde que tú, por ejemplo, te descuidas y cometes un pecado, la gente no dice, Blanca, pues tú no eres disque cristiano. Tú no eres que siervo de Dios. Y por ahí se va. Pero Dios, cuando usted se reconcilia con Dios, Dios no lo echa fuera. Dios a usted no lo va a echar fuera. Dios lo va a recibir a usted con gozo. Además, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para señalarlo a usted? ¿Quién es el hombre para juzgarlo a usted? Dios es el único que lo puede juzgar a usted. Y sin embargo, Él ha decidido siempre perdonarte con su infinita misericordia. Y esta es la enseñanza de hoy, mis hermanos. Si usted quiere que Dios lo perdone, perdone también. Así como Dios tiene misericordia de ti, también ten misericordia de tu prójimo. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por tu sagrada y bendita palabra, Dios mío. Oh, Padre mío, ayúdanos a poner en práctica esta palabra y vivirla, Señor, en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdame, Padre, ayúdanos a ser misericordiosos, como tú eres misericordioso con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ya no Padre de tu Espíritu Santo, tu sagrado y bendito poder, Dios mío. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y otra cosa. Si usted, mi hermano oyente, es de la gente que cuando se da cuenta que un hermano está en pecado, si usted en vez de ayudarlo, usted lo pisotea, lo humilla y lo rechaza, cuando a usted le toque estar en la misma situación que ese hermano está actualmente, usted va a recibir lo mismo que Dios. Repito, cuando usted ve a un caído y usted en vez de ayudarlo, usted lo pisotea y lo maltrata, cuando a usted le llegue un momento así, usted va a recibir lo mismo, el mismo trato que usted le dio a ese caído, usted también lo va a recibir también. Porque en este camino nadie es fuerte. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pasen muy buenas noches, mis hermanos. Recuerden, sean misericordiosos como Dios es misericordioso con usted. Dios les bendiga a todos. Pasen buenas noches y que Dios les bendiga.
mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.